Todo empezó con un guiño. Uno de esos gestos rápidos, casi imperceptibles, que normalmente no significan nada. Era sábado por la noche y estábamos celebrando el cumpleaños de mi cuñado en un restaurante de moda en Malasaña, Madrid. Un sitio caro, de esos que tienen más nombres de vinos que platos en la carta. Laura, mi mujer, se había arreglado como nunca. Vestido rojo, tacones, pelo recogido como cuando teníamos 20 años. Hasta yo me había puesto americana, que ya es decir. En mitad de la cena, mientras todos reían por alguna historia estúpida del hermano de Laura, me levanté al baño. Al pasar junto al camarero que nos atendía toda la noche, un chaval joven, de unos 30 como mucho, bien parecido, me guiñó el ojo. Así, sin más. Pensé que era un error. O una broma. Pero no. En cuanto volví a la mesa y me senté, lo vi de reojo mirar hacia nosotros y volver a hacer el mismo gesto. Esta vez más descarado. Y ahí fue cuando todo se me torció por dentro. No fue celos. No fue paranoia. Fue intuición pura. El tipo no me conocía de nada, pero ese guiño iba dirigido a mí, con un mensaje que no necesitaba traducción, sé algo que tú no sabes. Y lo peor es que Laura lo notó. Porque cuando me senté y la miré, tenía esa expresión de no ha pasado nada, esa sonrisa ensayada que usan las personas que acaban de ocultar algo. Ahí fue cuando empecé a observar en lugar de participar. Dejé de hablar y me dediqué a mirar. A escuchar. A leer cada gesto. Y descubrí cosas que no se dicen con palabras. Después de aquel guiño del camarero, pasé el resto de la cena con una sonrisa que no era mía. No dije nada, no hice preguntas, simplemente observé. Laura seguía charlando con su familia, riendo con ese tono que solo usaba cuando quería caer bien, con la servilleta apoyada en las piernas como si la elegancia fuera lo suyo desde siempre. En algún momento me ofreció un poco de su postre, una cucharada de tarta de queso que ni siquiera le gustaba, y lo hizo como si todo fuera perfecto. Le respondí con un gracias que sonó neutral, ni frío ni cálido, solo correcto. El camarero, mientras tanto, se movía por las mesas con su bandeja como si no hubiera pasado nada, pero yo notaba cómo evitaba mi mirada desde que volví del baño. Algo había ahí, lo sentía en el estómago. Al salir del restaurante, Laura propuso ir a tomar una copa con su hermano y su cuñada. Me excusé diciendo que me dolía la cabeza. No era mentira. Había empezado como una molestia leve detrás de los ojos, pero se estaba convirtiendo en presión, como si todo mi cuerpo estuviera tensándose hacia adentro. Laura no protestó, me dio un beso rápido en la mejilla, y se fue en el coche de su hermano. Yo me quedé en la puerta del local, con el abrigo colgado del brazo, viendo cómo se alejaban, y luego me giré de nuevo hacia el restaurante. Entré sin saber qué iba a decir, pero decidido a decir algo. Me acerqué al camarero justo cuando estaba recogiendo una mesa vacía. Se tensó al verme. Fingió una sonrisa, de esas forzadas que se notan en la mandíbula. ¿Todo bien, señor?, preguntó. Sí, todo perfecto. Solo quería agradecer el servicio. Muy profesional. Me miró fijamente, luego bajó la vista. Iba a marcharme, pero me salió una frase que no tenía pensada. ¿La conoces?, pregunté sin más. Él no respondió, pero su silencio fue demasiado largo. No me miraba a los ojos. Mi mujer, insistí, bajando la voz. ¿La conoces de algo más que de esta noche? Tragó saliva. Solo la he visto aquí, viene de vez en cuando con amigas. No lo dudó al decirlo, pero tampoco sonó natural. No quería que nadie lo oyera. Asentí y me di la vuelta. No le creí. Volví caminando a casa. No quise coger un taxi, necesitaba tiempo. No quería ir directamente a conclusiones, pero mi cabeza no podía parar.
Teníamos rutinas claras, horarios casi calcados, pero de pronto recordé detalles sueltos que no encajaban y que había pasado por alto. 2 jueves seguidos que llegó tarde diciendo que se había quedado a ayudar a una compañera del trabajo, una reunión de sábado que no figuraba en su calendario, una colonia nueva que no sabía que usaba, ropa interior que yo no había visto antes. Todo eran piezas sueltas, nada que por sí solo confirmara nada, pero esa noche, todo parecía encajar con demasiada facilidad. Al llegar al portal, me senté en el banco frente a nuestra entrada. Me costó encender un cigarrillo por lo mucho que me temblaban las manos, y eso que hacía años que no fumaba. Tenía uno en la cartera, de los viejos tiempos, y ahí estaba ahora, agarrado entre mis dedos como si pudiera darme alguna respuesta. Pensé en subir, buscar algo, mirar correos, mensajes, pero no quería ser ese tipo de marido. No quería invadir su privacidad, no por orgullo, sino porque si tenía razón, ya no habría marcha atrás, y si me equivocaba, me odiaría por haber dudado de ella. Estuve allí casi 1 hora. Al final, subí al piso y todo parecía en orden. La ropa sucia estaba en su sitio, la taza del desayuno en la pila, el portátil apagado encima del sofá. Me acosté sin ducharme, sin lavarme los dientes, sin pensar en nada más. Dormí poco, o quizá no dormí en absoluto. La cama se sentía más grande de lo habitual, más ajena. El día siguiente era domingo. Laura llegó a casa a las 2 de la madrugada. La escuché entrar con cuidado, como si no quisiera hacer ruido. Se quitó los zapatos en el pasillo y pasó de largo hacia el baño. Fingí estar dormido. Se metió en la cama después de un rato, con el cuerpo frío, sin buscarme con las piernas como solía hacer. No dijo nada. Yo tampoco. Por la mañana, me levanté antes que ella y preparé café. Me senté en la mesa de la cocina, sin móvil, sin televisión, solo el sonido del reloj de pared marcando cada minuto. Cuando apareció, vestida con una camiseta vieja mía, me sonrió con pereza. ¿Has dormido bien?, preguntó. Sí, ¿y tú?, respondí. Un poco cansada. Me tomé un gin tonic de más, dijo riéndose. Asentí sin responder. Pasamos el domingo como cualquier otro. Hicimos la compra, limpiamos un poco, vimos una película que ella eligió. Pero yo no estaba allí, no del todo. Era como si mi cuerpo actuara solo, en automático. No pregunté nada más, no dije nada sobre el camarero, pero me prometí a mí mismo que si había algo, lo iba a saber. No por celos, no por orgullo, sino porque no podía seguir viviendo con la duda. Al día siguiente, pedí el día libre en el trabajo sin decirle a Laura. No tenía un plan, pero necesitaba empezar a buscar. No sabía por dónde exactamente, pero una cosa sí tenía clara, no iba a esperar a que la verdad me cayera encima. Iba a salir a buscarla. Y si la encontraba, esta vez no iba a fingir que no la vi. El lunes no me levanté a las 7 como de costumbre. Laura sí. La escuché ducharse, arreglarse y salir sin hacer ruido, como si aún creyera que yo dormía. No le dije que había pedido el día libre. Dejé pasar 1 hora antes de moverme, como si necesitara asegurarme de que estaba completamente fuera. Me senté en la mesa del comedor con mi café y repasé mentalmente todo lo que había visto, sentido y sospechado en las últimas 48 horas. No iba a seguir dudando. Esa misma mañana tenía que actuar. Tenía que saberlo. Empecé por lo simple. Fui al restaurante de nuevo. Fingí que había olvidado algo la noche del cumpleaños y pregunté por el camarero que nos atendió. Me dijeron que no trabajaba ese día, que volviera el miércoles. No insistí. No servía de nada empujar por ese lado. Decidí entonces ir a su trabajo. No iba a entrar ni a montar una escena. Solo quería verla. Ver cómo se comportaba.
Llegué a eso de las 11:30, me quedé dentro del coche, aparcado en doble fila, observando desde la distancia. Laura salió a fumar con una compañera. Charlaban, se reían. Ella se veía tranquila. Muy tranquila. No había rastro de culpa. Ningún gesto extraño. Volvió a entrar sin mirar a su alrededor. A la hora de la comida me fui directo al centro, a una tienda de artículos de electrónica. Compré una grabadora pequeña, de esas que parecen un pendrive, y una tarjeta de memoria. No soy detective ni nada por el estilo, pero me bastaba con tener pruebas si es que existía algo. El resto del día lo pasé buscando información que normalmente no me interesaba, contraseñas que sabía que ella usaba, horarios de reuniones, patrones de comportamiento. Empecé a escribir todo en una libreta. A las 6, Laura volvió del trabajo, dejó su bolso en la entrada, me saludó con un beso frío en la mejilla y se metió en la cocina. Me preguntó si quería cenar algo ligero. Le dije que sí, sin mirarla mucho. No había tensión explícita, pero cada palabra que cruzábamos era medida. El martes por la tarde dije que saldría a correr. Me cambié de ropa, salí del portal y volví a entrar por el garaje. Subí al piso sin hacer ruido, sabiendo que Laura estaba en la ducha. Revisé su bolso. En uno de los compartimentos laterales tenía una segunda tarjeta SIM oculta dentro de una funda vacía de pintalabios. Me quedé helado, pero no me tembló la mano. La saqué, la metí en un teléfono viejo que teníamos guardado en la cocina, y la encendí. Había pocos mensajes, apenas registros de llamadas. Todo muy limpio. Pero una cosa llamó mi atención, una conversación guardada en WhatsApp, sin nombre ni foto, solo un número. El último mensaje decía, ¿entonces el sábado como siempre? Esa noche no dormí. Fingí estar cansado, apagué la luz pronto, pero mis ojos no cerraron ni un segundo. La idea me carcomía por dentro. No había pruebas claras, pero ese mensaje era demasiado específico. El miércoles por la mañana, después de que Laura saliera de casa, fui al restaurante. Esta vez el camarero sí estaba. Esperé a que terminara de atender una mesa, y le pedí un momento a solas. Se negó, dijo que estaba ocupado. Le ofrecí 20 euros por 5 minutos. Dudó, miró alrededor, y me hizo un gesto para que lo siguiera a una esquina junto a la barra. Mira, no quiero problemas, dijo en voz baja. No los vas a tener, respondí. Solo quiero saber si conoces a mi mujer. Se pasó la mano por el cuello. No. No personalmente. Lo miré fijo. ¿Solo por el restaurante? Titubeó. A veces viene con un cliente, creo. Siempre el mismo. Un cliente, repetí. ¿Qué tipo de cliente? Él bajó la voz aún más. Uno que paga en efectivo, siempre. Comen, se van en media hora. No piden postre, ni café. ¿Desde cuándo? Unos 2 meses, más o menos. Siempre el mismo día. Sábados, como a las 2. Me quedé en silencio. Saqué otro billete, se lo dejé encima de la mesa, y me fui. Esa tarde puse la grabadora en el coche de Laura, justo debajo del asiento del copiloto, donde sabía que no miraría. No soy un experto en tecnología, pero bastaba con un botón para activarla y luego revisar las grabaciones. El jueves, cuando volví a encender el dispositivo después de que ella regresara del trabajo, escuché poco. Música, tráfico, llamadas triviales. El viernes lo mismo. Pero el sábado fue diferente. Escuché cómo saludaba a alguien al subir al coche. Un hombre. No pude distinguir la voz con claridad, pero estaba ahí. Charlaron poco, pero lo suficiente. ¿Dónde comemos hoy?, preguntó ella. El sitio de siempre, respondió él.
Después hubo silencio, luego música suave y unos pocos comentarios sobre cosas del trabajo. Nada explícito. Pero era él. Y ella. Juntos. En mi coche. Como si fuera suyo. Esa misma noche, mientras Laura dormía a mi lado, abrí el portátil, escribí su número y busqué en registros de WhatsApp web. No había nada nuevo. Todo estaba limpio. Como si nunca hubiera pasado. Pero yo ya lo sabía. No necesitaba más. La desperté a las 3 de la mañana. Laura, tenemos que hablar. Ella abrió los ojos lentamente. ¿Qué pasa?, dijo sin moverse. Quiero saber quién es. Su expresión cambió en un segundo. Se incorporó en la cama, encendió la luz. ¿De qué hablas? El hombre del sábado. El que va contigo al restaurante. Quiero saber quién es. Ella se quedó en silencio. No negó nada. Solo dijo. No es lo que crees. No me jodas, Laura. No digas eso. Dime quién es. Suspiró. Es alguien del trabajo. No pasa nada entre nosotros. Solo comemos. No vuelvas a decirme que no pasa nada. ¿Por qué tienes una SIM secreta, entonces? No respondió. Bajó la cabeza. Ahí lo supe. No tenía que decirme nada más. La forma en la que no negó. La forma en la que no supo cómo sostenerme la mirada. Todo estaba dicho. Y lo peor es que no gritamos. No nos insultamos. Solo nos quedamos mirándonos, como si estuviéramos esperando que el otro dijera algo que pusiera fin a todo. Pero ya no hacía falta. No dormí ni un minuto más después de esa conversación. Laura volvió a tumbarse, pero no se atrevió a cerrar los ojos. Estuvo mirando al techo durante horas, como si esperara que todo aquello se deshiciera por sí solo. No le grité, no le lancé nada, no toqué ni una sola de sus cosas. Simplemente me levanté, me duché y salí sin desayunar. Caminé sin rumbo durante más de una hora por el centro, pensando en todo lo que había dejado pasar, en cada momento en el que había tenido la oportunidad de abrir los ojos y no lo hice. Me costaba entender cómo alguien podía destruir algo tan lentamente sin sentir nada. No había una historia de amor pasional, ni una ruptura dramática, ni un giro inesperado. Solo estaba yo, con una verdad delante, y una mujer que ya no tenía la intención de pelear por nada. No quería venganza por impulso. Quería algo más. Algo que le hiciera entender que sus acciones tenían consecuencias. No buscaba hacerle daño físico, ni arruinarle la vida de forma irreversible, pero sí hacerle sentir, aunque fuera una fracción, de la impotencia que yo había sentido esa noche mientras escuchaba en mi grabadora cómo hablaba con otro hombre dentro de mi coche, con la misma voz con la que solía hablarme a mí cuando aún me importaba. Así que empecé a planearlo. Lo primero fue visitar a un abogado. No quería esperar más. Pedí cita urgente y en menos de 48 horas tenía los papeles del divorcio listos para ser entregados. Como no teníamos hijos ni propiedades importantes a medias, el proceso podía ser rápido si ella aceptaba las condiciones. Y si no, tenía el audio, la tarjeta SIM y el testimonio del camarero que podía usar si hiciera falta. Mi idea no era arrastrarla por el suelo, pero sí dejar claro que no iba a salir de todo esto limpia y cómoda. Esa misma semana hablé con su jefe. Tenía una razón válida, uno de sus coches oficiales había sido utilizado sin permiso. Presenté la grabación del interior del vehículo, donde se escuchaba claramente que ella no estaba sola, que hablaba de negocios personales y que estaba usando tiempo de trabajo para encuentros fuera de lo laboral. Él me miró con cara de póker durante toda la conversación. No dijo nada ofensivo, ni me dio la razón en voz alta, pero entendió de inmediato lo que yo estaba haciendo. No sé si hablaría con ella después,
pero me bastaba con haber sembrado esa incomodidad. No era una empresa cualquiera, y ese tipo de cosas no se pasaban por alto. El siguiente paso fue algo más directo. Fui al restaurante el sábado siguiente. Me senté solo, pedí una copa de vino, y esperé. Laura entró pasadas las 2, sola, con gafas de sol, el móvil en la mano. Se sentó en la mesa del fondo, la misma de siempre. Él llegó 10 minutos después. No era especialmente atractivo, ni parecía más joven que yo. Llevaba una americana arrugada y caminaba con la confianza de alguien que no esperaba que le ocurriera nada malo nunca. Cuando se sentó con ella, vi cómo sus manos se rozaban por debajo del mantel. Laura no lo miraba como me miraba a mí años atrás. Lo miraba como si ya no tuviera que fingir nada. Como si esa rutina sucia, le resultara más emocionante que la vida que tenía conmigo. No me acerqué. No dije nada. Solo pedí la cuenta, me levanté y al pasar junto a su mesa, dejé un sobre blanco encima. Ella lo miró, confundida. El tipo también. Dentro estaba la copia de los papeles del divorcio y una nota con una sola línea escrita: no te preocupes, esto no se va a quedar aquí. No miré atrás. Durante las siguientes 2 semanas, Laura me escribió todos los días. Al principio mensajes fríos, casi técnicos. Luego llegaron los intentos de explicación, las disculpas cortas, las frases de cierre tipo: no quería hacerte daño, no planeé nada de esto, solo pasó. No contesté a ninguno. Lo único que hice fue bloquear su número y reenviar los papeles a su correo personal con un acuse de recibo. Ella los firmó, sin comentarios. El último paso fue más sutil. Había una foto suya en el salón, con sus padres, durante una comida familiar. Era una de esas fotos que ella misma había enmarcado y puesto en una repisa. La llevé a una tienda de copias y saqué 5 ejemplares. En cada uno escribí por detrás lo mismo: tu hija me ha sido infiel durante meses. No lo cuento por venganza, sino para que sepas en qué se convirtió. Luego, una tarde cualquiera, pasé por cada casa de sus familiares y metí las fotos en los buzones. No esperé reacciones. Solo lo hice y me fui. Ese fue mi final. No hubo gritos, no hubo escenas, no hubo un gran colapso. Solo acciones, una detrás de otra, calculadas, limpias, directas. No busqué que ella sufriera de la misma manera, porque eso no existe. Nadie siente el dolor exactamente como el otro. Pero al menos sabría que no podía cruzar esa línea sin consecuencias. Y eso, por ahora, era suficiente. 3 semanas después de haberle dejado los papeles encima de la mesa y haber enviado las copias a su familia, Laura me pidió hablar. No lo hizo por mensaje, lo hizo en persona. Me esperó en la salida del trabajo, algo que nunca había hecho antes. Estaba de pie, con la cara descubierta, sin maquillaje, con una chaqueta vaquera que usaba en casa para sacar la basura. No parecía haber dormido bien. Me saludó sin tocarme, con un gesto breve de la cabeza. Le dije que camináramos un poco, y no hablamos durante los primeros minutos. Anduvimos por calles que ya me sabía de memoria, pero que en ese momento me parecían distintas. ¿Lo de mis padres fue necesario?, preguntó, sin mirarme. No fue por ellos, respondí, sin suavizar el tono, fue por ti. Para que vieras hasta dónde puede llegar una mentira. Les dolió, dijo. Se sintieron humillados. Perfecto. Que lo sientan una milésima parte de lo que yo sentí. Ella no dijo nada. Caminamos unos pasos más, hasta llegar a un banco en una plaza pequeña. Nos sentamos, dejando un espacio entre los dos. Firmé los papeles, murmuró. Lo sé, contesté. ¿Ya está todo listo? Solo falta la audiencia. Es un trámite. Laura bajó la cabeza.
Quería pedirte que no hables con recursos humanos de mi trabajo. Ya hay rumores. No he dicho nada. Si alguien lo sabe, no viene de mí. Pero tú lo iniciaste. No. Tú lo iniciaste. Yo solo reaccioné. Se quedó callada. Pasaron varios minutos sin que dijera nada. Luego respiró hondo. ¿Tú crees que todo lo que teníamos ya no vale nada? No. Valía. Mucho. Pero tú lo destruiste. Y ahora ya no queda nada. Solo recuerdos que ya no significan lo mismo. No lo hice por venganza, ni porque no me quisieras, dijo, sin levantar la voz. Simplemente pasó. Y me confundí. Me dejé llevar. Eso me da igual. No me interesa saber si fue emocional, físico o qué. Lo que me importa es que lo hiciste. Y lo mantuviste. No fue un error de una noche. Fueron decisiones, una tras otra, durante semanas, tal vez meses. Tenía miedo de hablarlo contigo, dijo. No sabía cómo ibas a reaccionar. No te preocupaba cómo iba a reaccionar. Te preocupaba que te dejara. Que te quitara la comodidad. Que perdieras tu imagen. Si te hubiera importado lo que sentía, me lo habrías dicho la primera vez que dudaste. Ella se frotó las manos. Estoy yendo a terapia, dijo. Desde hace 2 semanas. No por ti. Por mí. Porque sé que he arruinado muchas cosas, no solo contigo. Con mis padres, con mi hermana, incluso en el trabajo. Estoy intentando entender por qué lo hice. Me alegra por ti. Pero eso no cambia lo que pasó. No estoy intentando recuperarte, aclaró. No es por eso que estoy aquí. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque no quería que todo terminara en silencio. Quería darte la cara. Quería pedirte perdón. Sincero. Sin defensa. Solo eso. No necesito tu perdón, dije. No va a hacer que esto duela menos. Y no va a reconstruir nada. Si tú necesitas dártelo a ti misma, adelante. Pero no esperes que yo te abrace por eso. No espero que lo hagas, respondió. Pero lo digo igual. Nos quedamos callados. El banco estaba frío y el viento empezaba a levantar polvo. Ella se abotonó la chaqueta. Yo me quedé quieto. No entiendo cómo puedes estar tan sereno, dijo después. Yo estaría destruida si tú me hubieras hecho algo así. No estoy sereno, le respondí. Estoy roto por dentro. Pero eso no se ve en la cara. Y tampoco lo voy a usar como excusa para arrastrarme por el suelo. Me tocó. Me jodió. Me partió en 2. Pero ya está. Ahora me toca reconstruirme. Solo. ¿Puedo preguntarte algo más?, murmuró. Asume que depende. ¿Te enamorarás otra vez? No lo sé. No ahora. Y no quiero pensarlo. No me interesa llenar el vacío con alguien. Quiero estar solo un tiempo. Saber quién soy después de esto. No sé quién soy sin ti, y eso es un problema que necesito resolver solo. Ella asintió. Se le humedecieron los ojos, pero no lloró. No pidió abrazo. No pidió contacto físico. Simplemente se levantó. Gracias por hablar conmigo, dijo. Gracias por al menos decirlo de frente, respondí. Se alejó despacio, sin mirar atrás. La observé cruzar la calle, girar la esquina y desaparecer. Me quedé en ese banco 10 minutos más, sin moverme. No sentí alivio, ni paz, ni cierre. Pero tampoco sentí rabia. Por primera vez desde que todo empezó, lo que sentí fue simplemente cansancio. Un cansancio absoluto, como si mi cuerpo por fin pudiera dejar de estar en tensión. Ya no había nada más que decir.
Nada más que esperar. La audiencia fue breve. El juez leyó los documentos, confirmó que ambos estábamos de acuerdo con los términos, y nos preguntó si teníamos algo más que añadir. Nadie dijo nada. Laura vestía un conjunto formal que probablemente usaba para trabajar, y mantenía la mirada baja durante todo el proceso. Yo no miré al juez, ni al abogado, ni al funcionario que nos había llamado por nuestros nombres. Solo la miré a ella. No con rencor. Con distancia. Como si ya la conociera desde otra vida. Cuando terminó la sesión, salimos por separado. No nos despedimos. No hubo apretones de manos, ni abrazos, ni frases finales. Ya no éramos pareja. Ya no teníamos obligación de compartir más que los recuerdos, y eso no se firmaba en ningún papel. Los días siguientes fueron silenciosos. Volver al piso sin la presencia de Laura fue más fácil de lo que había imaginado. Las primeras noches no dormí bien, pero no fue por tristeza. Era el ruido nuevo de la soledad, el cambio de ritmo. Empecé a mover sus cosas, a vaciar armarios, a limpiar los espacios donde había dejado rastros de su vida. No lo hice con rabia. No rompí fotos, no quemé cartas. Simplemente fui guardando todo en cajas, como quien necesita recuperar el control de su entorno. Llamé a una empresa de trasteros y contraté uno por 6 meses. No quería tirarlo, pero tampoco quería que siguiera ocupando lugar en mi casa. Mi rutina cambió. Empecé a levantarme más temprano, a desayunar fuera, a caminar más en lugar de coger el coche. Empecé a ver a viejos amigos, no para contarles todo lo que había pasado, sino para escuchar conversaciones que no tuvieran nada que ver con mi historia. Fútbol, política, trabajo, lo que fuera. Lo necesitaba. No quería convertirme en el hombre que solo habla de lo mal que lo pasó con su ex. No quería ser el que repite la misma historia buscando consuelo. Ya lo había contado una vez, y con eso bastaba. Volví a ver al camarero del restaurante por casualidad. Iba por la calle Fuencarral, y lo vi salir de una tienda con una bolsa de ropa en la mano. Me reconoció al instante. Se quedó paralizado. Yo solo le hice un gesto con la cabeza y seguí caminando. No tenía nada más que decirle. Él no era el culpable. Solo fue testigo de algo que ya estaba podrido antes de que yo lo supiera. Un sábado cualquiera, meses después, Laura me escribió un mensaje. Lo vi aparecer en la pantalla. Decía solo una línea: espero que estés bien. No contesté. Lo borré sin leerlo 2 veces. No porque me doliera. Ya no dolía. Simplemente no quería volver a abrir una puerta que ya había cerrado. Cada vez que respondemos a algo así, por cordialidad, por nostalgia, por costumbre, dejamos entrar un poco de lo que habíamos echado fuera. Y yo ya había sacado todo. No necesitaba volver a escuchar su voz ni leer sus palabras para recordar lo que había pasado. Tiempo después, una amiga en común me contó que Laura había dejado su trabajo. No sé si la despidieron o si se fue por su cuenta. También supe que ya no veía al tipo del restaurante. No me provocó ninguna emoción. No fue alivio, ni placer, ni tristeza. Fue indiferencia, como cuando alguien menciona a un actor de cine que ya no ves en pantalla y piensas: ah, sí, ese. Y sigues con tu día. Decidí vender el coche. No porque me recordara a ella, sino porque cada vez que me sentaba al volante pensaba en todas las veces que había salido con él sin que yo lo supiera. Me compré uno más pequeño, más práctico. Algo más mío. También cambié de móvil, de número, de proveedor. Corté con todo lo que había sido parte de nuestra vida común. No por escapar, sino por empezar desde cero sin tener que arrastrar nada. Una noche, sentado solo en casa, me di cuenta de que ya no pensaba en Laura al despertarme. Ya no revisaba su perfil de redes sociales.
Ya no imaginaba qué haría, con quién estaría, si pensaba en mí. Me había acostumbrado a no tenerla. Y esa costumbre no dolía. Solo estaba ahí. Como una etapa que terminó. Como una foto vieja que se guarda en una carpeta sin abrir. A veces, cuando alguien me pregunta si estoy soltero, no sé cómo contestar. Técnicamente lo estoy, pero no es lo mismo estar soltero por elección que por traición. Lo que sí sé es que ya no me pesa. No tengo prisa por volver a compartir mi vida con nadie. No porque tenga miedo, sino porque quiero estar bien conmigo mismo primero. Aprender a no depender de nadie para estar en paz. Entender que una pareja no es una necesidad, es una elección. Y si algún día vuelve a aparecer alguien, será porque quiero, no porque necesito. Así terminó todo. Sin fuegos artificiales, sin drama final. Solo una separación fría, silenciosa, necesaria. No salí más fuerte, ni más sabio. Pero salí. Y a veces, eso ya es suficiente. Vivir sin esperar una disculpa, sin cargar con lo que otro destruyó, sin volver atrás a buscar respuestas que ya no importan. Eso es lo que me toca ahora. Vivir. Sin ella.